En el centro de Bogotá, en una casa pequeñita, en la trastienda del Museo Nacional, se esconde un verdadero tesoro. Como la cueva de Alí Baba está llena de piezas sorprendentes. Un grupo de antropólogos resguardan con mucho celo cada una de las más de 1.700 piezas que han regresado de donde nunca debieron haber salido. Angelita Zambrano dijo: "Ábrete, sésamo". Es absolutamente emocionante y es una virtud y es un privilegio que tenemos los arqueólogos por primera vez ver de frente, por ejemplo, un contexto funerario. Un momento tan especial, único, que estuvo cargado de emociones, de sentimientos y que de repente miles de años después nos enfrentemos a esto por primera vez, algo que nadie pues tiene la oportunidad de poder documentar, de poder ver con sus ojos, es excepcional. A Juan Pablo Espina se le eriza la piel cada vez que llega al país una pieza arqueológica rescatada. La manipula con el mayor cuidado posible porque sabe, mejor que nadie, que cada pieza es un tesoro rebosante de pistas y datos sobre nuestros ancestros extraviados en tiempos remotos. Él es como un detective del pasado. Es enorme, es muy grande. Perfectamente podría alojarse no solamente los restos sociohumanos de un individuo, sino probablemente de más de un individuo. En términos generales, es una pieza que viene en muy buen estado. Él es el antropólogo encargado de recibir la mayoría de los retornos. Dios mío, esto es muy peligroso. Con mucha delicadeza y conteniendo hasta el aliento, le damos la bienvenida a esta joya, una de las reliquias más grandes que han regresado a Colombia, su verdadera madre patria. Cógela de allá y subámosla, así. Estas dos espectaculares urnas fúnebres se unen a otras 563 piezas indígenas que han sido rescatadas en distintos países y retornadas. Ver los elementos de tumba asociados a estos rituales como ajuares, ofrendas, todo lo que tiene que ver con la parafernalia ritual, en mi caso particular, me emociona muchísimo. Y enfrentarse a eso en cierto momento es completamente impactante. Estos dos cofres indígenas hechos en arcilla, que llegaron muy bien embalados, acaban de aterrizar en la sede de la Cancillería en Bogotá. Son urnas funerarias que un profesor universitario suizo conservó y cuidó con celo, hasta que un día, consciente de su valor patrimonial, decidió ir a la Embajada de Colombia en Berna y las devolvió. La mayoría de estas piezas arqueológicas que han retornado al país son situaciones especiales porque son piezas que los ciudadanos en el exterior entregan de manera voluntaria. Son piezas que habían estado por algún tiempo en las embajadas, por ejemplo, y no había habido la posibilidad de que retornaran, pues porque eso implica una parafernalia y una logística compleja. Compleja y muy costosa. Esta es una escena que no se veía en años, pero que ahora es recurrente cada vez que el avión presidencial o el buque Gloria de la Armada tocan tierras lejanas. Durante años el gobierno colombiano ha realizado los trámites correspondientes a repatriaciones, pero se estancaban en un punto, en el traslado, el transporte que trajera de regreso las piezas sanas y salvas al país. Pero en los últimos 2 años están llegando por aire, mar y tierra cajas y cajas llenas de tesoros preciosos, de un valor incalculable, cargadas de nuestra valiosa historia precolombina, o sea, la historia de todas las comunidades indígenas que habitaron en Colombia antes de la conquista. Solo en el 2023 se realizaron 24 viajes internacionales a 18 países de donde llegaron la mayor parte de todas estas piezas. Además de nosotros resguardar las piezas arqueológicas en este sitio, aquí también se llevan a cabo distintos procesos de conservación, se actualizan inventarios y se garantiza que cada pieza que hace parte de este inventario pues tenga un reporte, una historia clínica, tenga una información que sea útil para conocer su estado actual. Y es aquí, a esta pequeña casita ubicada en la trastienda del Museo Nacional, donde se encuentra el laboratorio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a donde llegan todas las piezas que estuvieron perdidas por el mundo. Esta es parte de la colección arqueológica más grande que tiene el país, es resguardada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y por supuesto aquí entonces resguardamos todo tipo de piezas arqueológicas, bien sea piezas cerámicas como las que estamos viendo acá, pero también resguardamos textiles, elementos en piedra, en madera, elementos biológicos como restos humanos, restos de animales. Entrar a la casita del ICANN es como devolverse en el tiempo.
es abrir una puerta al pasado, nuestro Gabinete Nacional de Joyas y Curiosidades. Si tenemos noticias de sociedades humanas que existieron en lo que hoy es Colombia, es gracias a estos bienes arqueológicos. Básicamente está todo el país representado arqueológicamente en esta colección. A este lugar regresan en doble protección, casi que entre algodones, las piezas recuperadas. Esta es una de las áreas en las que nuestro equipo de profesionales en conservación se encargan de realizar distintos tipos de procesos. Entonces las piezas que tenemos acá en la colección del ICANN de madera tienen que tener un proceso de desinfección, de consolidación del material y finalmente pues estamos haciéndole mantenimiento de limpieza. Es una figura antropomorfa y pues como te decía, la madera es muy, por su naturaleza es muy fácilmente degradable, entonces es un milagro que la tengamos en el presente. Un milagro que este equipo de antropólogos, arqueólogos y conservadores deben custodiar y cuidar. A cada pieza le hacen su respectiva documentación. Tomar una fotografía de la pieza donde tenga una escala para saber el tamaño, la dimensión de la pieza. Hacemos las medidas y tomamos toda esta información, a lo que se suma también el sistema de almacenamiento. Entonces también el hecho de poderlas ubicar de manera independiente, marcadas y además separadas, que no rocen unas con otras, también ayuda a prolongar su tiempo de vida, digámoslo así. ¿Y estas piezas las guardan en una bóveda? Sí, estas piezas actualmente se encuentran en una caja fuerte con todos los protocolos de seguridad. Aquí se almacena esta colección de más de 20.000 piezas, cada una con su respectiva catalogación o historia clínica. Más de 20.000 elementos variopintos en cerámica, piedra, huesos, textiles y oro. Nuestro Banco de la República de la Ancestralidad. Tenemos diferentes tipos de materialidad. En su mayoría es la tumbaga, que era una aleación de diferentes materiales, principalmente de oro, de plata o de cobre. Esto, por ejemplo, es oro en alta calidad y por eso, a pesar del tiempo, porque son materiales prehispánicos, siguen conservando casi esta composición originaria. Precisamente la mezcla de cobre y el oro puro son los materiales primordiales del Tesoro Quimbaya. De lejos, la colección más polémica de origen colombiano. El tráfico de este tipo de elementos arqueológicos, culturales, representa el tercer lugar en el tráfico ilícito a nivel internacional y pues algunas de estas también están en colecciones de otras instituciones que por error también, tal vez algunos gobiernos en el muy pasado entregaron como un regalo. Es preciso realmente que retornen estos bienes a nuestro país. La viceministra de Asuntos Multiculturales es una de las abanderadas de esta difícil tarea. Ella resalta la importancia de que son los mismos museos, la academia y los gobiernos del mundo los que se están cuestionando el pasado y origen de ciertas reliquias ajenas. Si lo consideramos necesario, no descartamos también emprender acciones legales para recuperar nuestros bienes. Acciones legales como la petición oficial de la devolución del Tesoro Quimbaya a España para que la joya de la corona española sea lo que debe ser, la joya de Colombia en Colombia. Porque hoy, si usted quiere ver el impresionante Tesoro Quimbaya, que fue hallado en 1890 en un pequeño poblado del departamento del Quindío, debe tomar un avión hasta España y allá podrá apreciar 122 piezas. El tesoro fue a dar a Madrid porque 2 años después del hallazgo, el presidente Carlos Holguín lo entregó como un presente diplomático. Y como lo que se regala no se pide, más de un siglo después, la colección sigue siendo una de las exposiciones centrales del Museo de América. En el Museo de Chicago, en Estados Unidos, se encuentra otra parte importante de esta colección. Sobre estas piezas también hay un interés de repatriación. En total, el Tesoro Quimbaya estaba compuesto por 433 piezas. Algunos elementos están en Berlín y otros en París, pero cerca de la mitad desaparecieron. Hemos establecido una especie de red solidaria, no está formalizado, pero si hay alguna subasta, esperamos que un país o en el país donde estén, alguien nos alerte para poder detener ese proceso. Esta red funciona de forma bilateral, con alertas en tiempo real, un trabajo en conjunto. Mucha colaboración,
mucha mística, de mucho cuidado, porque hay piezas, por ejemplo, que tienen cientos de años, por lo tanto, su manipulación y traslado implica una gran responsabilidad. De esta manera, Colombia está recuperando su patrimonio arqueológico perdido en diferentes rincones del mundo y se suma a una conversación global sobre descolonización y la lucha contra el tráfico ilegal. Coordinamos con todas las embajadas en los diferentes lugares del mundo, pero esto no sería posible también, digamos, a través de nuestra Cancillería con nuestra Dirección de Culturales, pero el trabajo mancomunado también con el Ministerio de Cultura y con el Instituto Nacional pues de Historia de nuestro país, que es el ICANN. Un trabajo en equipo en el que también, con la ayuda de la Interpol, se le sigue la pista a piezas de diferentes tamaños y materiales, en subastas y en el mercado negro. Como por ejemplo la entrega que realizó Italia a la Fuerza Aérea de Colombia de 180 piezas entre tunjos, figuras humanas, adornos, collares y cerámicas decomisadas por la policía de Nápoles. Las 2 máscaras Kogi, cuando las devolvimos el año pasado a la comunidad Kogi, pues el simbolismo es indescriptible y además es invaluable. Ese gesto del país, del Estado, de buscar, digamos, la forma de retornar estos bienes al país y a sus comunidades, que es a quienes más interesa. La viceministra se refiere al que puede ser hasta ahora el triunfo más concreto o el de mayor esplendor: la máscara del sol y la gran máscara solar. Estos 2 antifaces ancestrales que llegaron a sus dueños originales, al pueblo Kogi en la Sierra Nevada de Santa Marta. El gobierno de Alemania y el Museo Etnológico de Berlín devolvieron estas 2 máscaras que fueron sacadas en 1915, o sea, hace más de un siglo. Ahora nuevamente vuelven a ser parte del patrimonio cultural del pueblo Kogi. Fue muy importante en el sentido de que el gobierno nacional supo reconocer no solamente la importancia de repatriar, ¿no?, este patrimonio, sino también de devolverlas a sus poseedores originarios. Alena Caicedo es la directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y fue una de las personas encargadas de llevar de regreso las máscaras a su cuna. Estas caretas están hechas de madera, de un árbol sagrado que se encuentra en lo más alto de la sierra. Cada sociedad que vive de una manera particular la relación que tienen con los objetos. Por supuesto, los Kogi sienten una conexión con estos elementos y es tremendamente especial que estas piezas puedan retornar al lugar donde un día salieron. El resto de las piezas pertenecientes a comunidades ya extintas quedan al cuidado de este equipo que intenta revelar la esencia de lo que somos. La gente tiene mucho interés y mucha curiosidad por ese tipo de elementos que regresan al país y a la luz de todas las repatriaciones que ha habido durante los últimos meses, durante el último año básicamente, preparar una exposición que le cuente al país qué es lo que ocurre con estas piezas arqueológicas y qué es lo que estamos tejiendo alrededor de ellas. Al final del día, y luego de sortear mares, cielos y gobiernos, de lo que se trata es de eso: que los tesoros arqueológicos y culturales del país estén disponibles para que los podamos apreciar en Colombia, de donde nunca debieron haber salido. Si usted tiene alguna información sobre alguna pieza precolombina, por favor, contacte al Instituto Colombiano de Antropología, al ICANN. El gobierno colombiano está decidido a retornar hasta la última pieza de nuestro pasado ancestral. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni 2, ni 3 grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.